Yeah. Am I holding it? Yo lo estoy sujetando. I'm still holding it. Yo lo estoy sujetando. See? I'm still holding it. Lo estoy sujetando, ¿no? So I have a part in holding this guitar. Yo tengo una parte en sujetar esa guitarra, ¿no? Do I have the biggest part? Yo tengo la parte más grande. Who has the biggest? ¿Quién tiene la parte más grande? Leandro. Right, Leandro. He's a big, strong guy. He helped me move into my house. I knew he could do this. Es un hombre fuerte, me ayudó a mudarme en mi casa. So in sanctification, En la santificación, the reality is God does the heavy lifting. la realidad es que Dios es el que hace la mayor parte. But the commands in Scripture Pero los mandamientos en la Escritura, for us to be holy de nosotros ser santos and to put off the old man y de quitarnos el viejo and hombre to put off sin y de quitarnos de and todo pecado to pursue y de righteousness perseguir la and be justicia obedient to y de Christ, ser obedientes a Cristo. all of those Todas esas cosas are our part in son nuestra sanctification. parte de la santificación. But compared to the work that God Pero does, compáralo con la parte que hace Dios. it's the easy part. Es la parte fácil. Give our brother a hand. So sanctification is a work where God makes us more like Christ, but we have a role in it as well. La santificación, la que Dios nos hace más como Cristo, pero nosotros tenemos una parte en ella. The last part is glorification. La última parte es la glorificación. Oh, this is so important. Eso es súper importante. Somebody please read this. It's very short. ¿Alguien quiere leerlo? Glorificación es la culminación de la salvación y es el estado bendito y permanente del redimido. Gracias. It's very short. Let's look at 1 Corinthians 15, Vamos a 1 Corintios 15, verse 42 through 44. de 42 al 44. If someone can read that. ¿Alguien puede leerlo? 1 Corintios 15, del 42 al 44. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Okay, thank you. So this particular section is talking about the future. Esta sección en particular está hablando del futuro. The future for believers. What our future state will look like. El futuro para el creyente. ¿Cómo es que nuestro futuro se ve? It's so important to understand Es muy importante that the entender esto, very best promises of God for us, que de las principales y mejores promesas de Dios para nosotros, according to the Bible, and this verse here, de acuerdo a la Biblia y estos versículos aquí, are not fully fulfilled until we die. no se han cumplido y no se van a cumplir hasta que muramos. It's so important. Es súper importante. So many Christians are confused at this point. Muchos cristianos están confundidos And con they este- read este into the punto. New Testament Y leen el Nuevo Testamento, all of the examples of what God has promised for our future viendo las promesas que Dios ha hecho para nosotros al and read futuro, them into our present. y quieren hacerlas en nuestro presente. And they create a conflict. Y eso crea un conflicto. These are the people that deny reality. Estas son las personas que niegan la realidad. And so when you're diagnosed with stage 4 cancer, Y cuando usted lo diagnostica con el cáncer de fase 4, they say, no, you're not. Don't claim that. ellos dicen, no, usted no va a decir eso sobre mi vida, esto, no declare eso. Because they're reading verses like this Porque está leyendo versículos como este, and getting the context rearranged. y ellos quieren rearreglar el contexto. And they're taking the promise out of the future Y entonces quieren aplicar la promesa en el futuro and trying to bring it into the y present. traerla al presente. You see how this works? ¿Se da cuenta cómo funciona esto? We believe that glorification Creemos que la glorificación is the final and completing work that God does in the life of a believer. es la obra completa que Dios hace en la vida del creyente. This is where all of the perfection is visible. Esto es cuando toda la perfección va a ser visible. This is where all of the work comes to its culmination. Esto es donde todo el trabajo va a venir a su The culminación. work of God El trabajo de in Dios our life. en nuestra vida. This is where we receive the completion of all of the promises. Esto es cuando vamos a recibir el cumplimiento de todas las promesas. It's in the very end. Es al final. And if I had more time, we would talk more, but we Y don't. si tuviéramos tiempo, hablaríamos de eso, pero no tenemos So tiempo. let's move on. Así que vamos a continuar. Just, Interesante. let's consider this.
that was all one page. One half page. Ahí vimos media página. Okay, I printed this out for you, for us. Vemos este folleto. I found this. I think this is a helpful tool for us. Encontré esto que creo que es una herramienta importante para nosotros. This is not a gospel tract that we would use to share the gospel with someone, probably. Esto realmente no es un folleto que tú vas a usar para compartir el evangelio con alguien. This is a helpful way, though, Es una forma útil to understand salvation de entender la salvación and the gospel y el evangelio in a very full way. de una forma bastante completa. So let's just walk through this, and we'll conclude by walking through this. Así que vamos a mirar esto y vamos a concluir con esto. So when we talk about the gospel of Jesus Christ, Así que cuando hablamos del evangelio de Cristo Jesús, we're talking about the way that God has made salvation possible hablamos de la forma en la cual Dios ha hecho la salvación posible for sinful man. para los pecadores. So we want to explain that from this little document. So let's do this. Así que queremos explicar esto desde este punto de vista. The gospel always begins with God El evangelio siempre empieza con Dios and not with man. y no con el hombre. We begin the gospel with God Comenzamos el evangelio con Dios because the gospel doesn't make sense when you begin it with man. porque el evangelio no tiene ningún sentido cuando empieza con el hombre. If you call a sinner to repent, Si llamas a un pecador a arrepentirse, but he doesn't understand what sin is, pero no entiende lo que es el pecado, it's because he doesn't understand that God is holy no entiende que Dios es santo and that he is not righteous. y que Él es justo. He doesn't understand his need for Christ. Él no entiende la necesidad de Cristo. So we must start with God. Así que debemos empezar con Dios. So we begin with the holiness of God. Y vamos a empezar con la santidad de Dios. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Habakkuk 1:13. Your eyes are too pure to approve evil. You cannot look on wickedness with favor. If we had time, Si tuviéramos tiempo, well, we could look at Romans chapter 5. veríamos Romanos 5 And we would learn that man y aprenderíamos de que el hombre is not righteous, no es justo, is not holy, no es santo and cannot stand in the presence of y God. no puede quedarse de pie delante de la presencia. Man El hombre is evil es malo on his own. en sí mismo. This is so important. Es súper importante. Because we'll often talk about someone Porque a menudo vamos a hablar de alguien and we'll say he's a good man. y vamos a decir, es un buen He's a hombre. really good Es man. realmente un buen hombre. He's an honest man. Es un hombre honesto. He is a generous man. Es un hombre generoso. He is a caring man. Es un hombre que Well, importa. according to the Bible, Pero de acuerdo a la we're going to Biblia, roll there. According to the Bible, if he doesn't know Christ, si no conoce a Cristo, that good, generous man ese hombre justo y bueno y todo eso is an enemy of God es un enemigo de Dios and is wicked. y es malo. It's so important that we never compare man to man. Es importante que nunca comparemos al hombre con el hombre. We only compare man to God. Solamente comparamos al hombre con Dios. The second verse I would like to bring you to is Isaiah 59. El segundo versículo que quiero que miremos Can es someone read that one? Isaías 59, Isaiah 59:2. 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Gracias. This verse is, I keep saying everything's so important, I'm sorry. Sigo diciendo que todo es súper importante. This describes the separation that is necessary because of God's holiness. Pero esto describe la separación que es necesaria por la santidad de Dios. But I want you to see what he says at the end of this verse. Pero quiero que usted mire lo que dice al final de este versículo. Lost people all the time, La gente, non-Christians all the los time, no creyentes dicen todo el tiempo, especially famous ones, especialmente los famosos, will often talk about prayer. van a hablar de la We're oración, praying estamos orando for you. por ti. According to this Bible, though, De acuerdo a la Biblia, this verse, y este versículo, if they don't know Christ, si ellos no conocen a Cristo, they have a problem, don't they? tienen un problema, ¿no? Notice what it says. Porque fíjate lo que dice. Where's the part where it says he doesn't hear in Spanish? Esto dice, el hecho esconder su rostro de vosotros y no escucharos. Okay, right. So for lost man, there is no relationship with God. Para el hombre perdido no hay relación con Dios, But in a way there is. pero de una forma la hay. In the 70s and the 80s, we often talked about having a personal relationship with Jesus Christ. En los 70s y 80s hablamos de tener una relación Or personal con Dios, a personal relationship with God by Jesus o Christ. una relación personal con Dios a través de Jesucristo. And that's right. That's a true statement. Y eso es correcto. It's somewhat misleading, however. Pero es algo engañoso.
Because every human being has a relationship to God. Porque cada hombre, y cada persona, y cada individuo tiene una relación con Dios. Because He created them. Porque Dios los creó. The Bible tells us what that relationship is like. Y la Biblia nos habla de cómo es que es esa relación. John chapter 3 tells us there are two options for that relationship. Juan capítulo 3 nos dice que hay dos opciones para esa relación. Every person has a relationship with God. Cada persona tiene una relación con Dios. But according to John 3:36, Pero de acuerdo a Juan 3:36, there are two relationships that can be had. hay dos relaciones que son posibles. Read that in Spanish. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Okay. So everyone has a relationship to God. If you don't know Christ by faith, Todo el mundo tiene una relación con Dios, pero si no conoces a Cristo por fe, then it's a relationship of wrath. entonces es una relación de ira. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia dice. The wrath of God remains on him, La ira de Dios permanece sobre esa meaning it persona. has been on him Quiere decir que in the past. eh, It has been on him in the past. ha Ha estado en él en él en el pasado. Okay. I can't correct you. Yeah. No, I'm trying to understand where you're going with that. Yes, yes. Well, and then it will continue in the future. Ah, ok, que ha Yes, estado en sorry. él antes y va a continuar con él en el Yes, futuro. gracias. Thank you. So if a person has a relationship with God through Jesus, Así que si una persona tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, then it's a relationship of life. entonces es una relación de vida. Do you see the difference? ¿Es la diferencia? Right? So it's true, we have a relationship with God through Jesus, Así que es verdad, tenemos una relación con Dios a través de Cristo, but it's also true that there is a relationship between God and lost people. pero también es verdad que hay una relación entre Dios y la gente It's que no just le conoce. a very different type of Pero relationship. es una relación muy distinta. And this is why we've got to tell them the gospel. Y es por eso que tenemos que decirles el Evangelio. Well, we've got to share it. So the holiness of God, let's consider the justice of God. Vamos a considerar la justicia de Dios. Salmos 11:7. Salmos 11:7, ¿qué puedo leer? Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. For the Lord is righteous, He loves righteousness, the upright will behold His face. Isaiah 5:16. Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Okay, so this is so important. Esto I es said súper this a million importante. times. Yo sé que digo esto mucho. God is holy Dios es santo and God is just. y Dios es justo. That means He does the right thing Y eso quiere decir que Él hace lo and He correcto always upholds His righteousness. y siempre mantiene su justicia. But in the next section we learn that man is not holy Pero en la siguiente sección vemos que el hombre no es santo and man is not righteous. y el hombre no es justo. Man is sinful. El hombre es pecador. And you see these verses here. Y veamos estos versículos aquí. Isaiah 64. Isaías 54. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Inmundicia. Todas nuestras obras justas. Right? For all of us have become like one who is unclean. So here's the problem. Aquí está el problema. God is holy. Dios es santo, God is just. Dios es justo, He does what is right. Él hace lo que es bueno And man is sinful. y el hombre es pecador And he is not righteous. y él no es justo. So Así que how could man ever be considered righteous? ¿cómo es que el hombre de cualquier forma puede ser considerado justo When he is not righteous. cuando no es justo? And God still be just. Y Dios ser justo. Sin should be punished. El pecado debe ser, According to the Bible, sin must be punished. de acuerdo a la Biblia, el pecado debe ser castigado. It must be punished. Debe ser castigado. So how can God be righteous, ¿Cómo es que Dios puede ser justo, do the right thing, hacer lo correcto, uphold His justice, mantener su justicia and man live to tell the story? y el hombre seguir con su camino de pecado? This is the great dilemma. Ese es el gran dilema. Proverbs 17:15. Proverbios 17:15. Can someone read that, please? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. He who justifies the wicked and condemns the righteous, both of them alike are an abomination. So we're wicked according to the Bible before we come to Christ. Nosotros Right? somos impíos de acuerdo a la Biblia antes de venir a Cristo. So if He justifies us, Si Él nos justifica, that would make Him, according to the Bible,
It would make him an abomination, le haría a él mismo una abominación de acuerdo a esto, unless there's another answer. a menos de que haya otra respuesta. Imagine you go home Me creo que usted va a casa and you open the door, y abre la puerta and your family is laying on the ground, y su familia está toda tirada en el and suelo they have been murdered. y han sido asesinados. And you hear a noise in the room, Y escucha una voz en And una you go into the habitación room, y va a la and you habitación catch the man y ve al hombre going through your valuables que está examinando sus cosas with blood on his hands. con sangre en sus manos. You capture him, Lo atrapa, call the le police, llama a la policía and he's arrested. y es arrestado, He's put in jail, lo ponen en la cárcel and he has a court date set. y entonces le ponen una fecha de juicio. And because it takes forever, a year goes by, Entonces pasa un año and now the court date comes. y viene la fecha del juicio. Now you had a security camera too, Usted tiene una cámara de and seguridad, there's videotape of him doing it. hay un video de que lo captura haciendo lo que hizo. There's pictures of the blood on his hand. Hay fotos de la sangre de sus The manos. knife is got his fingerprints on it. El cuchillo tiene las huellas digitales de esa persona And ahí. you caught him and saw it. Y usted lo vio y vio todo. And you come to the courthouse seeking justice. Y viene al sitio para que se le haga justicia. And you're certain justice is going to be done because he's clearly guilty. Y algún tipo de justicia va a tener que ser hecho porque The es judge comes in, El juez viene. Judge Judy. El juez, The judge takes the seat, el juez se sienta. and the criminal is brought in. El criminal es traído And the judge listens to the case, y el juez examina el caso. first from the prosecution, Primero de la defensa, and then from the defense. del Both culpable, sides. después de la defensa. Both sides. And then he stops, Y entonces para and he stands up, y se levanta and he says, listen, y dice, miren, we're going to stop the trial right now. vamos a parar el juicio ahora mismo. I've made a decision. Ya tomen la decisión. No witnesses have been called, Realmente no han traído ningún testigo. no evidence has been presented. Realmente no hay ninguna And he evidencia. says, I've made a decision. Y ha hecho la decisión And he turns to the criminal, y mira al criminal and he says, sir, y dice, Señor, I am a forgiving judge. yo soy un juez perdonador. I am a merciful judge, Soy un juez misericordioso and I forgive you. y le perdono. And I'm going to let you go. Y le voy a dejar que usted se vaya. That's wrong. Now, what are you going to do? ¿Y usted qué va a hacer? That's wrong, man. What'd you say? That's wrong. Exactly. You'd be angry. Usted estaría molesto. Why would you be angry? ¿Por qué estaría enojado? Because What would that say about the judge? ¿Qué diría eso respecto al juez? he's unjust. Wouldn't it say that the judge is as wicked as the criminal? ¿No diría que el juez es tan malo como el criminal? Isn't that exactly what people want from God, though? ¿No es exactamente lo que la gente quiere de parte de Dios? Don't they want him to do the same thing? ¿No quieren que Dios haga lo mismo? They do. Sí. You see, in that case, the judge has to execute justice. En ese caso, el juez tiene que ejecutar justicia. And when he does, that murderer is going to go to jail. Y cuando lo hace, el asesino va a ir a la cárcel. Or he may get the death penalty. O le va a dar la pena de muerte. But according to the Pero Bible, de acuerdo a la Biblia and according to the gospel, y de acuerdo al Evangelio, God has a solution for this problem. Dios tiene la solución para este problema. His justice, Su justicia, his righteousness, su justicia and man's wickedness. y la maldad del hombre, And the solution is Jesus la Christ. solución es Jesucristo. He puts our sin on his Son Pone nuestro pecado en su Hijo and punishes him as guilty in our place. y lo castiga como si él fuera culpable en nuestro lugar. So he remains just. Así que él permanece justo. Justice is done La justicia está hecha by someone who died in our place por alguien que murió en nuestro lugar and took the penalty for us. y tomó el castigo But por nosotros. he was not guilty. Pero él no era culpable. We were guilty. Nosotros éramos culpables. There was a security camera Había una that cámara de seguridad caught all of our sins. y que vio todos nuestros pecados. God catches us red-handed. Dios mira todos nuestros pecados. It's true and there is no defense. Es verdad y no hay forma de defendernos. But through the cross, Pero a través de la cruz he puts our sin on one that was not guilty. pone nuestro pecado en aquel que no fue culpable. He remains just, Él sigue siendo justo. and at the same time, remember our first doctrine, Mira nuestra primera doctrina que vimos. he's also our justifier. También es nuestro justificador. And that's what the Bible teaches, Y es lo que la Biblia enseña. that he remains just Él sigue siendo justo and the justifier y es el justificador through Jesus a Christ. través de Jesucristo. So that's the great dilemma. So what does God do? We'll go through these very quickly. Así que este es el gran dilema. ¿Qué es lo que Dios hace? Vemos esto. La acción de Dios, manteniendo su santidad y justicia, la Biblia también afirma que Dios es amor y que en amor ha respondido a la situación apremiante del hombre. So motivated by love, Motivado por amor,
He sends his son Jesus Christ. Él envía a su Hijo Jesucristo. 1 John 4:8-10. Primera de Juan 8. Primera de Juan 1 John 4:8-10. It's on the card. 4 de 8 a 1. It's on the card. Somebody please read that. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Gracias. So, out of his love, De su amor, he sends his son, Él envía a su Hijo so that we might live, para que podamos vivir. because we should die Porque deberíamos morir because of our sin. por nuestro pecado. But Jesus dies instead, Pero Jesús murió en nuestro lugar and we get to live. y nosotros vivimos. And that's what the cross is about. Y eso es lo que la cruz realmente significa. Romanos 3:23-26. Siguiente. Somebody please read that one. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. You see how all these things work together? ¿Te das cuenta cómo es que todo esto trabaja juntamente? This is what we've been explaining the whole time. Esto es lo que hemos venido explicando todo el tiempo. It all comes together here. Aquí se resume todo. Christ dies in our place, Cristo muere en nuestro lugar and we receive this gift of y justification nosotros recibimos este regalo de justificación because he pays the penalty for us completely. porque Él paga esta deuda por nosotros completamente. And in doing this, he satisfies God's justice, Y haciendo esto, Él satisface la justicia de Dios and he makes salvation and justification possible for y us. hace la santificación y la salvación y la justificación posible para nosotros. And that is all proven through the resurrection. Y esto todo es probado por la resurrección. And I want you to see the connection between justification, Y quiero que veamos la conexión And the entre resurrection. justificación y la resurrección. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Somebody please read. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Right? Do you see how this works? ¿Ve cómo If, esto if funciona? he's not raised from the dead, Si Él no se hubiese levantado de los muertos, then there is no completion of the work. entonces no se completa el trabajo. Justification is not La possible, justificación no es posible and we have no hope. y no tenemos esperanza. So it all comes to fulfillment through the resurrection. Así que todo se cumple a través del cumplimiento de la resurrección. Well, beloved, I want to stop here. Amados, quiero parar aquí. There's much to consider regarding the response of man to the gospel. Hay un montón que tenemos que considerar respecto a la respuesta del hombre al evangelio. But here we've seen the core of the gospel message. Pero aquí hemos visto el núcleo del mensaje del evangelio. Now let me end by saying this. Déjame terminar diciendo esto. That is not the same thing No es lo mismo as saying que decir Jesus died Jesús murió so you para que usted could have everything you ever dreamed of. pudiera tener todo lo que usted ha soñado. Or Jesus died O que Jesús murió to fix your life para arreglar su vida. and to give you all the blessings of heaven now in this earth. Y para que usted tuviera todas las bendiciones del cielo en esta tierra. It's not the same that's saying that Jesus died to give you a second chance. No es lo mismo que decir que Jesús murió para que usted tuviera una segunda oportunidad. Just think about that language, a second chance, Pensemos en ese lenguaje, una segunda oportunidad. in contrast to what we just read. En contraste de lo que acabamos de leer. If you got another chance not to sin, Si usted tuviese otra oportunidad de no pecar, do you think that you or I would do better the second time? ¿usted cree que usted y yo haríamos? Nosotros tenemos una We don't need a segunda second oportunidad. chance. No necesitamos una segunda If oportunidad. I try to swim across the ocean Si tratara de nadar por el océano and I fail, y
fallo and almost drown y casi me ahogo a mile out después de una milla, in a 100,000-mile journey, en un viaje de 100,000 millas, I don't just need another chance. no necesito solamente otra oportunidad. I need a boat. Necesito un bote. Do you see the difference? ¿Sabes qué diferencia? This is very popular language today. Esto es un lenguaje muy popular And el día de hoy, it makes me so upset y me enoja bastante because it's so misleading. porque es súper engañoso. Jesus he didn't die. The gospel doesn't exist just for you to get another shot at life. El evangelio no existe para que usted tenga otra oportunidad. It's never about us getting a shot at life. Nunca se trata de que nosotros It's recibamos about una us living oportunidad, for Him. sino que es para que nosotros Jesus vivamos por didn't Él. die to unlock some magical destiny He has for you. Jesús no murió para que nosotros pudiésemos abrir un futuro misterioso para usted. He didn't die in order to give you some big, giant, mystical, unique purpose in life No murió para que usted tuviese un futuro místico en la that you vida, have to go searching for and hopefully find. por el cual usted tiene que buscarlo y esperemos que lo encuentre. He died because we're under His wrath. Murió porque nosotros estamos bajo su And ira. if we have no hope, if Y He no does not tenemos die for esperanza us, si no hubiese no muerto por hope of nosotros. anything. No esperanza en ningún tipo. We're enemies of God. Somos enemigos de Dios. He died to give us life. Murió para darnos vida. Now, does He give us blessings? Ahora, Él nos bendice. Absolutely. Claro que sí. Does He give us victory over sin? Nos da victoria sobre el pecado. Absolutely. Claro que sí. Does He answer prayers? Contesta nuestras oraciones. Absolutely. Claro Do que we sí. have an amazing blessing even in this life? Y tenemos un montón de bendiciones aún en esta vida. Absolutely. But Claro que sí. beloved, this is like that much Pero hermanos, esto es así of the total time of our life. de with todo Christ in el heaven. tiempo con que vamos a tener con Dios en el paraíso. And Christ has died for the whole Y thing. Cristo ha muerto por todo To eso, glorify us and take us on. para Yeah. glorificarnos y llevarnos todo. So this core gospel message Así que este mensaje del Evangelio is simply news. es simplemente noticias. God has not called us to share people a path or even a way of life. Dios no nos ha enviado esto para que podamos compartirle a la gente un modo de vida. In a way He has, but De algún modo lo es. what He has called us to declare is news. Pero aquello que Él nos ha mandado a declarar es noticias. And all these verses are news Porque todos estos versículos son noticias of what God has done for de us. lo que Dios ha hecho por nosotros. And God's given us the command to tell others what God has done Y Dios for nos them, ha enviado a compartir con los demás lo que Él ha hecho por ellos. so they can experience this. So they can Para que experience. ellos puedan experimentar. I hope I'm in this right. I'm taking a leap here. Vida nueva, new life. Okay, so we can experience new life. We experience it through this news. Para que podamos experimentar vida nueva, lo hacemos a And, través de estas noticias. Libertad, is that liberty? Libertad. Freedom from Yeah, sin, freedom. right? We experience that because of the news. Y experimentamos libertad por estas noticias. It's so important. Es súper importante. So important. Súper importante. Christianity is about a work that's been accomplished for us, El cristianismo se trata de un trabajo que ha sido completado a favor nuestro. and we thank God for it. Y le damos gracias a Dios por eso. And if you ever find yourself having a hard time praising the Lord, Y si alguna vez usted se encuentra teniendo dificultad dando alabando al Señor, call one of us, llámenos algo a nosotros and we'll go to the Bible. y vamos a ir a la Biblia. And I promise you, in a couple of minutes, Y le voy a asegurar que en un par de minutos, I or you will have reason to praise Him. yo o usted vamos a tener razones para adorar. I love you all. Thank you for letting me teach Les amo, you. gracias por permitirme enseñarles un poco. Sorry I went over. Y siento que hayamos Let me terminado. pray. Vamos a orar. Thank you, Father, for your love for us. Gracias, Padre, por tu amor con nosotros.